El Napoli venció 2-0 al Cagliari y se hizo con el scudetto de esta Serie A 24-25. La Juventus conquistó Venezia con ese 2-3 y se mete en Champions, y la Lazio pecho frío en casa, perdió 0-1 con el Lecce, que se salva. La Lazio se queda sin Europa. Bueno, pues el titular de esta jornada, de esta última jornada, la 38 del calcio, es este: Again Napoli, el cuarto scudetto para el equipo del sur de Italia, al que le costó ganar al Cagliari, porque incluso se adelantó el Inter, marcó De Vrij de cabeza y durante unos minutos el Inter parecía que iba a dar la sorpresa, pero al final esas embestidas, sobre todo por la banda derecha con Politano, y esa llegada de McTominay, el MVP de esta Serie A, ese golazo de tijera, pues le dieron al conjunto de Conte su scudetto. Luego ya en la segunda parte Lukaku marcaría un muy buen gol, se desató la fiesta cuando Lukaku marca el segundo. Hay imágenes desde fuera del estadio con todas las bengalas, el fuego, la ciudad de Nápoles enloqueció, y el Napoli, como decimos, que se lleva este scudetto de la mano de Conte, que yo creo que ha sido el gran artífice, junto a lo que decíamos, a Scott McTominay, junto a Lukaku, los MVPs quizá de este Napoli. También, por supuesto, Rrahmani en defensa ha estado muy bien, Meret cuando ha tenido que parar, Politano, por supuesto, a principio de temporada Kvaratskhelia. Y es que Conte ha hecho magia con este Napoli, que recordemos que el año pasado estaba décimo y lo ha llevado a la primera posición, como digo, yéndose Kvaratskhelia en el mercado de invierno. Y ha sido una locura. El Inter, por su parte, ganó su partido con un juego un poco menos vistoso quizá. Además, era una Reina, el portero del Como, Pepe Reina, que se retiró, y el pobre se retiró con una expulsión un poco feote, y el Inter ganó, pero no le sirvió de nada, y el scudetto viaja a Napoli. Pero ya hay lío, tío, ya hay lío. Es que no dura nada la alegría en Napoli. Mira que estaban celebrando, pero parece que ha habido mala relación entre Conte y De Laurentiis, y puede ser que Antonio Conte vuelva a la Juve, en el Napoli venga Allegri, o sea que va a durar poquito la alegría en Nápoles. Pero bueno, desde aquí le felicitamos. Han dejado imágenes durante todo el año, y ahora al final con esta victoria, o por ejemplo ese vídeo gritando Pedro, 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 la canción, porque Pedro la semana pasada al final les dio medio scudetto con ese empate a 2 contra el Inter, y hoy el Napoli, o esta jornada en Napoli, dependía de sí mismo, consiguió ganar con ese golazo de Scott McTominay, y el Napoli, como decimos, es campeón de su cuarto scudetto. Y ahora vamos a otra de las imágenes de la jornada, es esta de Locatelli celebrando con el público que había ido al Penso de Venezia, ese 2-3 que le da a la Juventus la clasificación a Champions. Ha sido un año muy complicado en Turín, con cambio de entrenador, Thiago Motta no ha funcionado, y Tudor, que finalmente sí que clasifica a la vecchia signora a la máxima competición europea. Un Tudor que veremos si sigue. Ha habido declaraciones de que él dice que si se queda para el Mundial, se queda para la próxima temporada, que no se va a quedar al Mundial y luego se va a ir. También suena mucho que va a llegar Antonio Conte. El Mundial de Clubes empieza en nada, la Juventus está ahí, así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, primero hablaremos de este partido, de este 2-3, este partido loco. Ha sido un partido vibrante el que se vivió, con el Venezia jugándose la salvación. Empezó ganando en el primer minuto con un gol de fila. La Roma luego en el minuto 15 marca el equipo de Ranieri, y por lo tanto asaltaba la cuarta plaza. El Venezia en ningún momento estuvo salvado, porque el Lecce no fue perdiendo nunca. El Empoli incluso llegó a empatar contra el Verona durante un tramo del partido, y la Juventus le costó mucho entrar. Creo que el Venezia estaba más mentalizado del que se jugaba, pero fue un partido muy loco, de mucho caos. Locatelli fue de las figuras más importantes del partido, pero no juntó tantos pases como nos tiene acostumbrados, y fue un ritmo súper alto, con mucho nerviosismo, y ahí se impuso la calidad de la vecchia signora, a pesar de que Hobbs, por ejemplo, el lateral carrilero del Venezia, metió un gol y una asistencia, estuvo bastante bien, y el Venezia que lo tuvo, al final fueron un par de saques de banda, se le fue el partido, y cuando el partido iba 2-2, que el Venezia consigue empatar, tiene una ocasión clarísima, si no recuerdo mal creo que es Dumbia, hace un paradón de Gregorio, y en la siguiente jugada Nicolucci le hace el penalti a Conceição, que es verdad que Conceição cada vez que tocaba la pelota agitaba, metía electricidad, y provoca ese penalti que Locatelli marcó, pero le costó mucho a la Juventus, una Juventus en la que Gilic sí que estuvo bien, pero que tampoco llegó a terminar de brillar ningún futbolista. Pero bueno, sacaron el partido. El Venezia, por desgracia, desciende, no lo veremos más en Serie A, y la Juventus, que como decimos, jugará Champions la próxima temporada. Veremos si con Tudor, veremos si con Conte. Vamos a ver qué pasa. Vamos ahora con el dato de Ranieri, el señor Milagros. No es una gesta como la del Leicester, pero bueno, casi. Ranieri coge a la Roma en la jornada 14, estaban a 15 puntos del quinto puesto, y ha conseguido remontar, y se ha quedado a nada, a un puntito de meterse. O sea, fijaos la remontada que ha hecho la Roma, una Roma que ha acabado sin Dybala durante la temporada al final, porque ha estado lesionado, y al que este mítico entrenador le ha cambiado la cara por completo. Luego hay futbolistas como Soulé, que ha dado un paso adelante, Paredes ha estado muy bien, Saelemaekers, que yo creo que ha sido el MVP de este partido contra el Torino, un partido que a la Roma se le pone muy de cara en el minuto 15, salía muy concienciada de lo que tenía que hacer. A partir de que Paredes marca ese penalti que provoca Saelemaekers, ya se echa un poquito atrás, y ya bueno, deja pasar un poco el tiempo. Luego Soulé hace un
pase espectacular, un centro súper preciso y Saelemaekers de cabeza pone el 0-2. No tuvo mucha historia ese Torino-Roma, pero lo que sí que molaba es que, aunque se jugaba en el Estadio Olímpico de Turín, había mucha gente que había viajado desde Roma y en el minuto 1 marcó el Venezia y la gente se volvía loca. Luego, pues no recuerdo en qué minuto marcó no sé si era el 55 así, marcó el 2-2. Creo que sí fue lo más emocionante porque no tuvo mucha historia el partido, pero lo que sí que ha tenido historia, y es una historia en sí, una de las grandes historias de esta serie 24-25, es lo de Ranieri. Coge el equipo prácticamente muerto, sin opciones de hacer nada, porque estaba muy muy lejos de los puestos de Europa, y poco a poco va ganando, va sumando una racha de, no recuerdo cuántos partidos eran, pero se tiró desde diciembre hasta principios de mayo, que perdió contra el Atalanta sin perder, o sea que prácticamente 5 meses, y una barbaridad, y yo me alegro un montón. Finalmente no les da para entrar en Champions, pero creo que después de cómo se dio la primera parte de la temporada tienen que estar muy orgullosos y sobre todo tienen que mantener a Ranieri, un Ranieri que por cierto ha dicho que no va a seguir, ya lo comentamos la semana pasada, y se especula que podría llegar Cesc Fábregas. A mí personalmente me molaría, además con el idioma, hay bastantes argentinos en la Roma, Dybala que parece que se va a quedar, Paredes, Soulé, no sé, Fábregas además creo que puede instaurar un buen fútbol en Roma. Necesita tiempo, porque creo que es un proyecto que necesitaría tiempo, pero no sé, a mí me suena bastante bien. Ponedme en comentarios qué os parece a vosotros. Vamos ahora con la sorpresa. Estábamos hablando de la Roma, ahora hablamos de la Lazio. La sorpresa es que la Lazio de Baroni se queda fuera de Europa. Le valía con ganar, le valía con empatar y finalmente perdió contra un Lecce que se salva con un Falcone histórico, 8 paradas que hizo el meta del equipo del sur de Italia, con Gianpaolo prácticamente al borde del llanto al final. Nos han dejado imágenes, ya lo estáis viendo, brutales, y un Lecce que estuvo toda la segunda parte con uno menos, porque el 45 le expulsan un futbolista. Previamente había marcado Koulibaly a pase de Kristovic, y entre Kristovic y Falconi han salvado al Lecce, también Tete Morente, por supuesto, pero aquí la Lazio fatal, o sea, una Lazio que empezó bien el año, que estaba luchando incluso por meterse en Champions y lo ha tenido durante mucho tiempo ahí, pero finalmente se ha caído. Un poco lo que le pasó a la Fiorentina que llegó a empezar como tercera o así y ha sufrido un montón la Fiore para meterse en Conference. Ha sido casi un milagro, que incluso tuvo que remontar en el partido contra Udinese 2-3, con Moise marcando su gol número 19, con Fagioli dando un espectáculo, y el equipo de Palladino será el que vaya a la Conference otra vez, como ya fue este año, que recordad que cayó en semis contra el Real Betis Balompié. El Lazio se queda fuera, vamos a ver qué pasa con Baroni, porque está la cosa muy caldeada en Roma, y no sé, lo estaremos contando aquí. Es una pena que el Lazio se caiga, pero ¿qué queréis que os diga? Yo me alegro mucho por la Fiore y sobre todo me alegro por el Lecce, que creo que personalmente se merecía la salvación. Y de hecho se merecía la salvación, aparte de por su mérito, siendo una plantilla muy justita, por el demérito del Monza, del Venezia y sobre todo del Empoli. El Empoli, que con haber ganado en casa se hubiese acercado bastante. Faccini lo intentó de todas las formas, de hecho marcó el gol que supuso el empate a 1, pero el Verona, que también se ha jugado un poco salvarse, es verdad que el empate le valía al Verona y que incluso perdiendo podían haberse salvado, pero el Verona fue a por el partido, ganó, y el Empoli que nos dejó una imagen súper fría, porque la primera vuelta fue espectacular. Es que el Empoli de D'Aversa acabó la primera vuelta 12º, y de hecho no perdió en las 6 primeras jornadas, o sea, tras las 6 primeras jornadas iba sexto. Lo que pasa es que la segunda vuelta ha sido penosa, lamentable. Han sido únicamente 2 victorias en 20 partidos, una de ellas contra el Monza en la penúltima jornada, que ya estaba extendido, y la suerte es que han llegado a la última jornada jugándose la permanencia en casa, y aún así la han desaprovechado. Por eso es el gran suspenso de la jornada, y por eso al final, como digo, mucho mérito al Lecce, pero también un poco de mérito tanto de Monza, que bueno, es un equipo que está descendido prácticamente en enero, como de Venezia, que al final no le ha dado, y también, como decimos, un suspenso claro del Empoli. Continuamos ahora con la anécdota, nos vamos a Milán para hablar de ese Milán 2, Monza 0, no tuvo mucha historia, el Milán estuvo muy bien, con un Joao Félix que marcó un golito de falta, que estuvo bastante participativo y que dio una buena imagen, pero la imagen con la que yo me quedo es con la de la curva azul del Milán, mandando a los dirigentes estadounidenses del Milán a casa, go home, y luego abandonar el estadio como protesta a la gestión del club. La gente está muy enfadada en Milán, porque ya comentamos que el Milán, creo que es desde 2019, ¿no?, que se han quedado sin Europa, o sea, llevan participando en Europa durante un montón de años, evidentemente porque el Milán es uno de los grandes de Italia, y en 2019 por tema de, no sé si era fair play o cómo fue algo extradeportivo, se quedaron fuera de los puestos europeos. Este año todo ha sido deportivo, meritocrático, y ha quedado octavo, pero el Milán, además con la plantilla que tenía que haber entrado entre los, es que ya no te digo entre los 8 primeros, sino entre los 6 primeros tenía que haber entrado. Se quedan fuera y la gente está muy indignada, y por eso la anécdota de esta jornada va por la afición, la curva sur del Milán, con ese mensaje a la directiva, go home. Veremos a ver cómo termina todo. Con Seisao no va a seguir, y vamos a ver quién llega a Milán como entrenador. Son italiano del Bologna, pero bueno, veremos y lo iremos contando aquí. Por eso es muy importante que te suscribas y que te dejes un like. Venga, seguimos con el vídeo. Vamos al golazo, no había mucha duda, no había mucha duda. Golazo de McTominay, uno de los goles de la temporada, posiblemente
Quizá no sea el mejor gol en cuanto a técnica o en cuanto a ser vistoso, pero sí como es muy vistoso porque es una tijera para darle un scudetto al Napoli y en el momento de la temporada y el MVP del equipo, el MVP de la liga. Por eso para mí yo creo que este gol es el que resume la temporada y desde luego el golazo de la jornada y como digo yo creo que del año. En la asistencia nos quedamos con este centro de Soulé. Mira que Soulé tampoco estuvo súper participativo contra el Torino, pero nos dejó este centro súper preciso para que Saelemaekers rematase. Como desde la derecha parte, se coloca su pierna izquierda y pone ese centro con la comba perfecta para que Saelemaekers sentenciase el partido y la Roma que jugará Europa League. En la parada ha dudado muchísimo. Yo creo que evidentemente tiene mucha más importancia la de Di Gregorio. Como digo, creo que era Dumbia para salvar a la Juve. El partido iba 2-2. Si marca ahí el Venezia, la Juve se hubiese quedado sin Champions seguramente, el Venezia no le hubiese dado para salvarse, pero Di Gregorio salva a la Juve y luego Locatelli en la siguiente jugada marca de penalti. El caso es que a mí me gusta más la de Mañán, que no tiene casi importancia porque era en minuto 88 y el Milan ya había ganado prácticamente, pero me parecía mejor parada, por eso la meto, pero como digo, también quería hacer esa mención al paradón que se hace Di Gregorio para salvar a la Juve. Y en la delicia nos podemos quedar con este taconazo de Comuccio para hacer el 1-2 de la Fiore, luego terminaría empatando Udinese y ya al final Moise Kean sí que certificaba el 2-3 con el que la Fiore, como digo, irá a Conference, pero nos quedamos con este grito de Comuccio, el central, que como la Fiore tenía que ganar, pues iban todos al ataque, mete este taconazo, le sirvió a la Fiore, como digo, para clasificar a Europa. Venga, vamos con los ases, ya la última vez que hacemos los ases esta temporada. Empezamos con el as de copas, el mejor portero de esta jornada ha sido Falcón, esas 8 paradas que han salvado al Lecce. Espectacular la actuación del arquero del conjunto del sur de Italia, que seguirá el año que viene en Serie A. En la defensa, aunque jugó un poquito más adelantado, jugó de carrilero, nos vamos a quedar con Habs, el futbolista del Venezia, que no le sirvió ese gol y esa asistencia, pero estuvo muy bien. También en los duelos, cuando tenía que atacar, que fue la mayor parte del tiempo, lo hizo muy bien. Y es una pena que el Venezia no siga en Serie A. Vamos a ver si Habs termina por buscarse algún equipo, pero de momento sí que le va a dar aquí para entrar en el as de bastos, el último de la temporada. Venga, vamos al centro del campo. Vamos a poner a Ondrejka, el futbolista del Parma de 22 años, que salió justo en el descanso e hizo un doblete para salvar al Parma. Con los resultados del Empoli es verdad que el Parma, aunque hubiese perdido, sí que le hubiese dado para salvarse. Pero bueno, el Parma ganó 2-3 el Atalanta, tuvo que remontar el 2-0, el doblete de Maldini, que está muy cerquita de meterse aquí. Y el Parma, como digo, con este doblete de Ondrejka, terminó ganando 2-3, chavalín de 22 años, que una locura, una irrupción muy muy buena justo al final. Y el Parma finalmente se salva con bastante más solvencia de lo que parecía durante mucho tramo de la temporada que ha estado en descenso. El equipo de Kibu también le felicitamos, que el año que viene también estará en Serie A. Y en la delantera nos quedamos con una de las sorpresas. Está a punto de meterlo como en la sorpresa, pero evidentemente la sorpresa era que el Lecce ganase en el Olímpico de Roma la Lazio. Pero no, hay que hablar de Lorenzo Venturino, el futbolista del Genoa de solo 18 años, creo que era su quinto partido en Serie A, y hizo un doblete en la victoria intrascendente del Genoa 1-3 en el campo del Bologna. La verdad es que mola un montón la imagen porque cuando marca se pone a llorar, al final tu primer gol en la élite, y luego además marca otro. En Italia se está hablando mucho de él, se está empezando a descubrir este joven futbolista del Genoa y habrá que seguirle la pista el próximo año porque tiene muy buena pinta. Y hasta aquí este vídeo, este cierre de la Serie A 24-25, nos quedan muchas cosas todavía por contar, hay que poner las notas, hay que hacer el 11, así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque todavía tenemos que cerrar esta Serie A 24-25 que se ha ido a Napoli.